Ahora sí, toma 1534. Arrancamos. ¿Sí? De vuelta, un poquito. Pongámonos en tema. Estamos pensando funciones de un espacio vectorial en otro espacio vectorial, espacios vectoriales, pero no cualquier función. O sea, el dominio y el codominio son espacios vectoriales, pero de todas las funciones que podemos armar, nos interesan las que tienen dos propiedades. Una que separa sumas y la otra que saca constantes para afuera. ¿Sí? Esto es para todo B y W perteneciente a B, esto es para todo B perteneciente a B, y todo para todo K perteneciente al cuerpo de escalares que tome. ¿Sí? F es transformación lineal, sí, pasa esto, básicamente. ¿Sí? Y estuvimos analizando, ¿no? Donde nos quedamos el miércoles, que ahí se mochó todo, ¿no? Que teníamos dos formas de definición. Uno, clásico de las funciones, es una fórmula. Y otra era a partir de la definición sobre una base. ¿Sí? Vimos un teorema que le dejé como tarea para que piensen si querían demostrarlo, que diciendo una base del espacio de salida, a dónde transforma cada uno de esos vectores mi transformación, ya me la determina de manera única. Por eso en sí es una forma de definirla sin necesidad de recurrir a una fórmula. Sin embargo, de acá a acá podíamos pasar de modo un poco laborioso, pero teníamos forma de hacerlo. ¿Sí? Ahora vamos a empezar a pensar, ¿no? Cómo transforma mi transformación lineal, valga la redundancia, ¿sí? Cómo se comporta con ciertos subespacios. ¿Sí? Entonces, primera cosa que vamos a definir es imagen de un subespacio. O sea, lo que queremos ver es definir, vamos a definir un conjunto f de S, ¿sí? Esto es la imagen de S a través de F, es el conjunto formado por los vectores f de S, vamos a poner S chiquita, tal que S, vamos, yo cambio la S, S pertenece a S grande. O sea, este conjunto es el conjunto formado por todas las imágenes de los vectores del espacio S. El espacio S tiene infinitos vectores, cada uno de esos vectores los transformo por la transformación F y me caen en este conjunto. ¿Qué propiedad va a tener interesante este conjunto? ¿Sí? Propiedad F de S es un subespacio de W, ¿no? Porque F me transforma cosas de B y me devuelve cosas de W. Así que cada uno de estos elementos pertenece a W. Ojo al piojo. ¿Sí? ¿Qué tenía que pasar para que un conjunto sea un subespacio? Tiene que tener el vector nulo adentro. Bien. Demostración. ¿Sí? Para que f de S sea subespacio, tiene que cumplirse. Tres condiciones. Condición 1, el vector 0 tiene que pertenecer a f de S. Ahora, este 0, ¿en qué espacio vive? En el de salida, en el de llegada. En el de llegada, porque todos los elementos de esto, o sea, f de S, está contenido en W, porque es agarrar vectores del conjunto de salida, lo transformo y me caen, ¿no? Lo que me faltó decir es que S es subespacio de B, ¿no? O sea que tiene que estar metido adentro del conjunto de salida, si no, no tiene sentido esto que estamos haciendo. Segunda cosa que tiene que pasar, si B pertenece a F de S y W pertenece a F de S, debería ocurrir que B más W pertenezca
a f de S. Tercera condición, si B pertenece a f de S y K pertenece al cuerpo de escalares, K por B quiero ver que pertenece a f de S. Esas tres cosas tenemos que demostrar. Entonces, vamos de a una. Primera, me la pongo como pregunta. 0 de W pertenece a f de S. ¿Sí? 0 de W pertenece a f de S si solo si existe un S perteneciente a S, tal que f de S chiquita me da al 0 de W. Y ahí me congelé. Zambomba, vuelvo. Eso porque ustedes festejaron mucho. Igual no se preocupen, hoy no se suspende por nada. Me dieron un paquetote de datos porque no me mandaba internet, así que de última conecto con plan de datos y se va todo al corno. Bien. ¿Tendremos algún vector que si lo transformamos por una transformación lineal me caiga en el 0 de W? El cero vector. ¿El 0 vector de dónde? De la función de S. ¿Y ese dónde está? ¿Cuál es el espacio que lo contiene a ese? El espacio F. Sea 0 de B. ¿Sí? Quiero probar que f del 0 de B es igual al 0 de W. O sea, en el fondo voy a demostrar, ¿sí? Pruebo que existe un S que cumple lo pedido. O sea, voy a hacer una demostración indirecta. Esto en sí, ¿sí? Esto en sí va a pasar para toda transformación lineal. Toda transformación lineal convierte el 0 de un espacio en el 0 del otro. En ese sentido es como si fuera la proporcionalidad directa, que manda el 0 al 0. ¿Sí? Uno podría analizar si la proporcionalidad directa de R en R es una transformación lineal, por ejemplo. 0 de B, ¿sí? O sea, vamos a hacer así. Sea que... ¿Qué dijo? Porque a mí se me trabó. Ya no sé qué es lo que digo. Yo ya estoy tan pasado de rosca. Digo que esto que voy a demostrar vale para toda transformación lineal. ¿Sí? O sea, estoy haciendo una demostración adentro de otra demostración. Como si fuera la película El Origen. Que si no la vieron, se las recomiendo para el fin de semana. ¿Sí? Si yo pruebo, a ver, yo para probar que el 0 de W está en mi conjunto f de S, tengo que encontrar algún vector del espacio de salida que me caiga en el 0. Yo lo que voy a probar es que el 0 del espacio de salida está, ¿sí? En el espacio, o sea, si lo transformo, me cae en el 0 del otro espacio. Entonces, para ello digo, sea B1, Bn, una base de B. ¿Sí? Entonces, el 0 vector de B, si yo lo escribo como alfa 1 B1 más alfa 2 B2 más alfa n Bn, ¿sí? Los alfa i son todos igual a 0, por ser base. Porque si tengo una base, son linealmente independientes. Si son linealmente independientes, si propongo una combinación lineal igualada al 0, son todos los escalares son 0. O sea que si yo hago f de 0 de B, lo puedo pensar como que es f de alfa 1 B1 más alfa 2 B2 más alfa n Bn. Pero como f es transformación lineal, esto me queda alfa 1 por f de B1 más alfa 2 por f de B2
más alfa n por f de Bn. Pero los alfa i son igual a 0. O sea que f de 0 de B me queda 0 por f de B1, más 0 por f de B2, más 0 por f de Bn. Y cuidado porque acá me van a aparecer 3 ceros distintos. Este es el cero vector de B. Este es el cero de mi cuerpo de escalares. ¿Sí? Si yo multiplico un vector por un vector f de B1 por el número 0, lo que obtengo es el cero vector del espacio. Más, esto es el 0 de W, más el 0 de W. O sea que me queda el 0 de W. Y acá es donde empieza a jugar un poco esto de por qué jodía yo tanto la materia pasada con estructuras algebraicas, ¿no? Fíjense que acá tengo un 0, 2 ceros, 3 ceros que son distintos. Cada uno es el 0 para la operación suma. Este es el 0 de la operación suma del espacio B. Este es el 0 de la operación suma, o sea, el elemento neutro de la suma del espacio W, y este es el 0 de los números reales. 3 ceros distintos para 3 operaciones distintas. ¿Sí? O sea que acabamos de demostrar que f de 0 de B es igual a 0 de W para toda transformación lineal. En particular, ¿sí? Ahora sí vuelvo a lo que yo quería demostrar. Entonces, en lo que yo quiero demostrar, basta tomar S igual al 0 de B. ¿Sí? Y el 0 de B pertenece a S porque S es subespacio. Como S es un subespacio, seguro tiene el 0 adentro, entonces este S que tiene que existir, ya lo encontré, es el 0. ¿Puede haber otro? Seguro que sí. Depende de la transformación lineal. ¿Sí? Pero con que encuentre uno me alcanza. O sea, acabamos de probar la primera condición, ¿sí?, de que este f de S sea subespacio. Me tiré por un segundo. S es el 0 de B. S, si yo tomo el S como el 0 de B, esto es una B con dos patitas, como hacemos con los subespacios. ¿Sí? F de 0 de B me queda 0 de W. ¿Sí? O sea, a ver, para que el 0 vector de W esté en F de S, el 0 de W tiene que ser imagen de algún elemento de S. Eso es lo que yo tengo que probar. Que hay algún elemento de S, que si lo transformo, listo, es el 0. ¿Sí? Y en el camino me probé una propiedad interesante que tienen las transformaciones lineales que mandan el 0 al 0. ¿Sí? De vuelta. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Alan. Te esperé lo más que pude, ¿viste? Pero me hincharon para arrancar. Yo quería esperar hasta que No hay llegue problema, para profesor, no hay arrancar. problema. Entonces, si hago Fx es igual al 0 de W. Claro, tengo un elemento en S que va al 0 de W, o sea que el 0 de W, ¿sí? O sea, lo que estoy probando acá, lo que acabo de probar que el 0 de W pertenece a F de S, que es la primera condición para que sea subespacio. Está bien. Tiene que tener el 0 adentro este conjunto. ¿Sí? Estoy con un poco de delay. Segunda condición, tengo B que pertenece a F de S, W que pertenece a F de S, ¿sí? Quiero ver que B más W también pertenece a F de S. ¿Qué significa esto? ¿Sí? ¿Sí? B más W pertenece a F de S si y solo si existe un S chiquita perteneciente al espacio S tal a B más W. O sea, yo tendría que encontrar este S. ¿Sí? Si encuentro este S, queda demostrado. Pero como toda demostración, para encontrar lo que tengo que encontrar para demostrar, me tengo que basar en las hipótesis. Esta es la hipótesis, esta es la tesis. ¿Sí? Vamos con las hipótesis.
Si B pertenece a f de S, entonces existe un T perteneciente a S, tal que f de T es igual a B. Es la definición del conjunto. Para que algo esté en el conjunto quiere decir que proviene de alguien del espacio S. ¿Sí? Si W pertenece a f de S, entonces existe un R perteneciente a S, tal que f de R es igual a W. Pero entonces, B más W es f de T más f de W. F de T más f de R. ¿No? Sumé miembro a miembro. Este más este es igual a este más este. Pero como f es transformación lineal, yo puedo pensar que separa sumas o que junta sumas. Cuidado que esto es una R, ¿no? Me quedó feito. O sea que B más W es igual a F de T más R. Pero ¿qué pasa? Pero, ¿sí? Como S es subespacio, si T pertenece a S y R pertenece a S, entonces T más R pertenece a S. ¿Sí? ¿Qué acabo de encontrar? Un vector que pertenece a S, que si lo transformo me da B más W. ¿Qué buscaba? Un vector que perteneciera a S, que si lo transformo me dé B más W. Entonces basta tomar S igual a T más R y listo. Fíjense de inicio que S es un subespacio. Porque si ese no es un subespacio, yo no puedo asegurar que la suma de dos elementos caiga dentro del mismo conjunto. ¿Sí? Y bueno, y la última claramente es análogo a esto, ¿no? Vamos a hacerlo un poco más rápido. 3. Tengo un B perteneciente a f de S, K perteneciente a K, quiero ver que K por B pertenece a f de S. Y entonces lo mismo. ¿Sí? K por B pertenece a S, si hizo así, existe un T, llamémoslo, pertenece a S, que F de T me dé K por B. ¿Sí? Ahora bien, ¿sí? Como B pertenece a F de S, entonces existe un S chiquita perteneciente a S a B. Entonces, K por B es igual a K por F de S chiquita. Pero de vuelta, como F es transformación lineal, saca constantes para afuera, pero también las puedo meter para adentro. O sea que esto es igual a F de K por B. ¿Sí? De K por S, perdón, acá. Algo me estaba sonando raro. De K por S. Ahora, como S es subespacio y B y S, perdón, pertenece a S, entonces K por S pertenece a S. Entonces, si tomo K por S chiquita como T, demuestro lo pedido. Y listo el pollo. Dijimos que K por B pertenece a F de S, si existe un vector de S, que si lo transformo me da K por B. ¿Qué me acabo acá de encontrar? K por S, que es un vector de S, que al transformarlo me da K por B. Y listo el pollo. ¿Sí? Demostrada la propiedad. O sea que entonces F de S es un subespacio de W. Lindo ejercicio para tomar en el final. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo encontramos? ¿No? Porque uno puede decir, bueno, f de s son infinitos, ¿no? Justamente, como tiene estructura de subespacio, este conjunto, para poder describirlo completamente, ¿sí? Entonces, ahí vamos a usar la propiedad, ¿sí? Que nos va a acomodar absolutamente todo. Si sea f de b en w, transformación lineal, S contenido en B, subespacio. Entonces, si S es el generado por B1, BR, entonces F de S es el espacio generado por F de B1, F de BR. O sea, si tengo un sistema de generadores, puede ser o no ser base, ¿sí? Y quiero un sistema de generadores de la imagen de S a través de F, me alcanza simplemente con transformar esos vectores. Cuidado que acá no es base. Ojo que no necesariamente es base. O sea, podría haber vectores de más acá. Pero si tengo un conjunto linealmente dependiente, ya trabajamos en la práctica anterior como extraer una base. ¿Sí? ¿Y una base te genera la base en el otro? No. Si tenés una base acá, No necesariamente. sigue siendo un sistema de generadores.
O sea, no es que te manda... Que pueda una Para que base. te mande una base, Claro. en una base tendría que ser un inyectivo. Ok. Porque acá te puede mandar 2 vectores al mismo lugar. Entonces eso te achica la dimensión del espacio imagen. ¿Sí? En particular, ¿sí? Este ejemplo nos va, digamos, esa propiedad también nos va a servir, ¿sí? En particular, nos va a servir para buscar, ¿sí? La definición que voy a poner ahora, imagen de F. La imagen de una transformación lineal son F de B, tal que B pertenece a B. O sea, exactamente igual que la imagen de una función de cálculo. Es agarrar todos los elementos del dominio y transformarlos. Ahora, ¿cómo? B es un subespacio de sí mismo, o sea, todo espacio es un subespacio de sí mismo, la imagen de F es igual a ser F de B. O sea, que la imagen de F es un subespacio de W. O sea, las transformaciones lineales conservan la estructura de subespacio. Agarra un subespacio, lo transforma en otra cosa, pero esa otra cosa conserva la estructura de subespacio. ¿Sí? La utilización de la propiedad que vamos a hacer para la imagen es si B igual a B1, Bn es base de B, entonces el conjunto, ¿sí? B' formado por F de B1, F de Bn, es un sistema de generadores de la imagen. Es decir, que la imagen de F es el espacio generado por F de B1, F de Bn. ¿Sí? Cuidado que esto no es base, es un sistema de generadores. ¿Sí? Imaginemos, bueno, nada, ahora después hacemos ejemplos. No, vamos a hacer, digamos, ojo que no es base. Supongamos yo defino esto, f de R2 en R, ¿no? F de XY igual a X. ¿Sí? La transformación proyección ortogonal sobre el eje X de puntos de R2. O sea, agarra la proyección escalar, ojo. ¿Sí? ¿Cuál es la imagen de F? Y bueno, me armo una base, tomo una base cualquiera. ¿Sí? Por ejemplo, el 1, 0 y el 1, 1. Entonces, la imagen, usando la propiedad, va a ser el espacio generado por f del 1, 0, f del 1, 1. O sea que me va a quedar f de 1, 0 es 1, f de 1, 1 es 1. ¿Esto es un conjunto linealmente independiente? Un conjunto que tiene dos vectores iguales. No ¿Sí? son Esto iguales. no es LI, por lo tanto no es base. ¿Sí? Es un sistema de generadores. ¿Sí? Fíjense que si yo, entonces, pensando en esto, si yo defino, otro ejemplo, defino f de R3 en R2, una transformación cualquiera, y la defino así, f de 1, 0, 0 va al 0, 0, f de 0, 1, 0 va al 1, 0, f de 0, 0, 1 va al 3, 0. O sea, hago la definición a partir de una base. Cuando yo defino una transformación lineal así, me regala esta forma de definir la transformación lineal, me regala la imagen. ¿Por qué? Porque yo acá tengo una base del espacio de salida y acá tengo sus transformados. O sea que yo ya puedo decir que la imagen de F es el espacio generado por el 0, 0, el 1, 0 y el 3, 0. Que claramente no es base, pero yo puedo eliminar este, ¿sí? Elimino estos dos porque son linealmente dependientes con el último, ¿no? Este es 0 por este y este es 1/3 por este. O sea que puedo decir que la imagen de F es el espacio generado por el 3, 0. Y esta sí es base. Esta sí es base. No es base. Y lo que tengo es una libertad absoluta. Si yo agarro cualquier base y transformo sus vectores, siempre obtengo un sistema de generadores de la imagen de la transformación.
¿Cuándo voy a usar esa libertad que tengo? Y cuando me lo den con una fórmula. Si me dicen que f de x y z es x más y, z, x menos z, ¿sí? F de R3 en R3, para buscar la imagen, elijo una base cualquiera. O sea, tengo completa libertad para elegir la base, ¿sí? Y transformo sus elementos. Por ejemplo, podría tomar la base B, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0. ¿Por qué agarré esta? Porque se me cantó. Me pintó esta. Entonces hago F de 1, 1, 1. ¿Cuánto me da? Acá me queda un 1, 0. X más Y, me queda 2. Z, acá es 0. X, 1, 0, 0, me queda X más Y, 1, Z es 0, X menos Z, me queda 1. Listo. Esta parte de acá, voy a usar colores porque me dijeron que eso es didáctico. Estos de acá generan la imagen. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio 5, 5 era, ya lo perdí. No, sí, en el ejercicio 5 dice, hallar en todos los casos bases de f de s, f de un subespacio, y de la imagen de f. ¿Sí? O sea, ya esas dos cosas, ¿sí?, las podemos encontrar. Para poder completar todo lo que me pide el ejercicio 5, seguimos adelante. Esperemos que vuelva un poco el foco. Vuelve. Profe, le hago una pregunta. Sí, Alan. El ejercicio donde dice imagen de F, generador 001030. ¿Por qué lo eliminó? Esa parte no. Porque 00 es linealmente dependiente con el 30. Y el 10 también. Lo que dije, a ver, esto es un sistema de generadores. Si me piden un sistema de generadores de la imagen, acá terminé. Puedo dejarlo así. Pero si me piden una base de la imagen, de este sistema de generadores tengo que extraer la base. También. ¿Cómo extraía? Podría haber elegido el 1-0, obvio. También gracias, es lo mismo. Por nada. Las preguntas de Alan son buenísimas. Siempre es hiper preciso. Me encanta. Te vamos a extrañar cuando te vayas a Palomar. Por eso lo queremos, profe. Me quedé por la pandemia, profe. No me quedaba solo. Igual yo te recomiendo para otras materias, no conmigo, decir, no, me quedé por usted, profe, no por la pandemia. Porque claro, tipo, bueno, es lo que por hay. nosotros se quedó, ¿no, Alan? No, por el profe me quedé. Es como decir, me quedé con vos porque el otro no me dio bola. Me quedé en medio, profe, en medio de Tupac y de Palomar. Bueno, ahora, ¿qué vamos a ver? Justamente el sentido al revés, o sea, vimos la imagen de un subespacio, ahora vamos a ver la preimagen de un subespacio. ¿Sí? ¿Cómo vamos a escribir preimagen? F a la menos 1 de t. Ojo, tiene un símbolo de inversa acá, pero no es la inversa. Esto es la preimagen del subespacio t. Por un segundo voy a volver a cálculo de segundo. ¿Sí? Una cosita para pensar, antes de definir, para pensar. Si yo tomo f de los reales en los reales, ¿sí?, f de x igual a x al cuadrado, no es inversible. ¿Por qué? Porque básicamente no es inyectiva. Habría que restringir el dominio. Para que sea inversible habría que restringir el dominio, ¿no? Por ejemplo, el 4 proviene del 2 y del menos 2. ¿Sí? Sin embargo, yo puedo pedir la preimagen de 4. Preimagen de 4. ¿Qué es esto? Son todos los elementos del dominio, son los x pertenecientes al dominio, tales que f de x me da 4. O sea, ¿qué tiene este conjunto adentro? Al 2 y al menos 2. No estoy definiendo la inversa, sino que estoy definiendo el conjunto preimagen. Yo puedo hablar de preimagen de un valor, ¿sí?, sin que la función sea inversible. ¿Qué particularidad tiene una función? Que la relación preimagen también es función. O sea que para cada elemento tengo un conjunto que tiene un solo elemento. Entonces puedo pensarlo como una función. ¿Sí? Justamente en este sentido es que hablamos de f a la menos 1. ¿Sí? Sobre el final de la clase, si nos da el tiempo, vamos a estar definiendo la transformación lineal inversa. ¿Sí? Pero todavía no. F a la menos 1 de t, ¿sí?, ¿qué serían? Son los S pertenecientes a S, o sea, a S no, a B, vamos a ponerle B chiquita,
queda una chanchada eso. En el pizarrón es más fácil, paso el dedo y borra. O sea, son los B pertenecientes a B, tal que F de B pertenece a T. O sea, son los elementos del dominio, tal que si los transformo, acá en vez de darme un resultado numérico, acá caen en T. O sea, si yo tengo acá B, acá tengo W, ¿sí? Y mi transformación F, y acá adentro está en T, yo lo que estoy buscando acá es qué conjunto, el conjunto de todos los vectores del espacio de salida, ¿sí? Que al transformarlos por F caen adentro de T. O sea que este sería F a la menos 1 de T. ¿Sí? Propiedad que no vamos a demostrar, porque ya hicimos la demostración de la otra, y esta se las dejo de tarea, F a la menos 1 de T es un subespacio del espacio de salida. O sea, está acá dentro del espacio de salida, pero además tiene una estructura de espacio vectorial. O sea, cuando la recorro la transformación en un sentido o en el otro, buscando imagen o preimagen, son tan buenas vectorial. ¿Sí? Cuando hablamos de transformación lineal, hablamos de un espacio, no de subespacio. Lo que pasa es que un subespacio es un espacio vectorial en sí mismo, más chico, ¿sí? Pero siempre vamos a tomar el espacio completo, o sea, voy a definir de R3 en R2, de todo. Yo podría armarme, sí, podría hacerlo de un subespacio de R3 en otro espacio, pero no me quedan bien las cosas. Siempre trato de que el espacio de salida sea un espacio completo, ¿sí? Ojo que para buscar la preimagen de un subespacio, y acá esto vamos a escribirlo. Ojo, si B1, vamos a poner así, T1, TR es sistema de generadores de T, o sea que T es el espacio generado por T1, TR, F a la menos 1 de T no es igual, ¿sí?, al espacio generado por F a la menos 1 de T1, F a la menos 1 de TR. Y remarco, lo que probamos recién no se cumple al inverso. No es igual, claro. Para buscar la preimagen de un subespacio no me alcanza con calcular la preimagen de sus vectores de un sistema de generadores. Básicamente, ¿por qué? Porque si yo armo la preimagen de un vector, ¿sí?, eso puede ser vacío, ¿sí? Esto puede ser, ¿cómo se dice? Vacío, puede tener más de una solución, ¿no? Ni siquiera no tiene estructura de subespacio la preimagen de un vector ni a palos. O sea, puede ser un bicho muy raro. Pero a veces como para buscar la imagen de un espacio, menciona y dice, para buscar la preimagen me va a servir destransformar. Bueno, lamentablemente no. Ahora vamos a ver cómo hago para calcular la preimagen de un espacio, con un ejemplo, ¿sí? Particularmente, yo podría agarrar, ¿sí?, puedo tomar a T como el espacio generado por el 0 de W. Ni siquiera generado. El espacio, el T es el 0 de W. ¿Sí? ¿Se acuerdan que demostramos que el conjunto que tiene solamente al 0 tiene estructura de subespacio? ¿Sí? Es subespacio de W. Entonces, si yo hago F a la menos 1 de este subespacio, de 0 de W, por la propiedad que yo dije acá, que no demostré y les dejé como tarea para demostrar, ¿sí?, F a la menos 1 del 0 es un subespacio. ¿Un subespacio de quién? De B, del conjunto de salida. ¿Qué tiene este subespacio adentro? ¿Sí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? No solamente el 0. El 0 está seguro, ¿sí? Están todos los vectores de B, tales que, si los transformo, me da el 0 de W. Y si se acuerdan del miércoles, el único comentario que hicimos en esa charla de café, no te preocupes, Alan, que no avanzamos nada en teoría, solamente hablé de bueyes perdidos. Fíjense, estoy buscando vectores del dominio que me devuelven el 0 del codominio. O sea, es como si buscara las raíces en una función Sería el de núcleo. R en R. Acá no hay exactamente F a la menos 1 del vector 0 de W, es lo que llamamos el núcleo de F. Núcleo de F. O sea que lo puedo definir así, el núcleo de F. Está formado por todos los B pertenece a salida, tales que
f de esos vectores me devuelve el vector 0 del espacio de llegada. Y por lo que dijimos acá, ¿sí? El núcleo de f es un subespacio de B. O sea, puedo probar que el 0 está acá adentro, que la suma de dos vectores, o sea, si tengo dos vectores que van al 0, si los sumo, van a ir al 0. Si los multiplico por un escalar, van a ir al 0, etc. ¿Sí? Definición de núcleo. Chequeando mi machete. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de hacer uno completito. ¿Sí? O sea, vamos a agarrar una transformación lineal y vamos a buscarle el núcleo, la imagen, la preimagen de algún espacio que me den y la preimagen de algunos vectores, para pensar cómo funciona esto. Si pongo a grabar esto, reanudamos grabación, y ahí tenemos el ejercicio donde tenemos que calcular imagen de la transformación, imagen de un espacio, el núcleo de la transformación, preimagen de un espacio y preimagen de vectores. Es 237, ¿no? 237 es el último. 237. Según mi imagen, me estoy viendo más HD que nunca, así que No, arrimate a la pantalla, Ricky. Bueno, entonces, arranquemos. ¿Sí? A ver, la imagen de F. Estrategia para ver la imagen de F. ¿Sí? Transformo todos los elementos de una base de B, del espacio de salida. Mi espacio de salida, acá F va de R2 en R3, así que necesito una base de R2, cualquiera, la que se me antoje. ¿Sí? ¿Quién podría ser mi base? ¿Cuál es la más fácil? 1, 0 y 1, 0 0, y 0, 1. Acá es donde uno saca el comodín, que son las bases canónicas, para hacer todo mucho más fácil. ¿Sí? Entonces voy a hacer F de 1, 0. ¿Sí? Es 1 más 0, 1 menos 0, 1. O sea que me queda el 1, 1, 1. F de 0, 1 es 0 más 1, 0 menos 1, 0. O sea que me queda el 1 menos 1, 0. O sea que yo sé que la imagen es el espacio generado por el 1, 1, 1, 1 menos 1, 0. ¿Sí? Y de casualidad, ya es base. Entonces, listo. Tengo una base de la imagen. ¿Sí? Listo el pollo. ¿Con qué seguimos? Podemos hacer f de s. Para hacer f de s, ¿sí? Transformo los elementos de una base de S. Pero S lo tengo dado por ecuaciones. Entonces me lo voy a transformar a sistema de generadores. Tengo una sola ecuación que es 2x más y igual a 0, o sea que puedo decir que y es menos 2x, por ejemplo. Entonces, si xy pertenece a S, entonces tiene la pinta menos 2x, x. O sea que S es el generado por el menos 2, 1. Súper fácil. Entonces, f de S va a ser el generado por f de menos 2, 1. O sea que es el generado por menos 2, 1. Menos 2 más 1, me queda menos 1. Menos 2 menos 1, me queda menos 3, y x es menos 2. ¿Listo? Ya tengo la base, porque es un solo elemento, de f de S. El núcleo. Vamos al núcleo de F. ¿Sí? El núcleo de F van a ser los B pertenecientes a R2, tales que F de B me devuelve el 0 de W. Ahora, el 0 de W, en este caso, es el 0, 0, 0. O sea, ¿qué estoy buscando yo? Estoy buscando un XY perteneciente a R2, tal que si yo hago F de XY, me tiene que devolver el 0, 0, 0. Pero F de XY, ¿qué me devuelve? Justamente la fórmula. O sea, f de xy es x más y, x menos y, x me tiene que dar 0, 0, 0. ¿No? Un poco lo que hiciste, Ricky, que comentabas el miércoles con el otro caso para ver si hay vectores del mismo espacio. Tengo un criterio de igualdad, tiene que pasar que x más y me dé 0, que x menos y me dé 0, y que x es 0. Cuando yo estoy buscando el núcleo, siempre me va a quedar un sistema compatible. ¿Por qué? Porque es un sistema homogéneo. Entonces es compatible. Claro, porque ya sabemos de una, por lo que probamos antes, que el 0 se transforma en el 0. Claro, el núcleo es un conjunto vacío. Me trabé. Y no me escuchan. Ahí volví. Sí. ¿Ahora sí me escuchan?
Bien, decíamos, sí, el núcleo nunca puede ser un conjunto vacío. Siempre está al menos el 0. Ahora hay que ver si hay el 0 o algo más, o solamente el 0. ¿Sí? Y me volví a congelar, y volví. A ver, acá me queda que x tiene que ser igual a 0, me queda regaladito, ¿no? Pongo esto acá arriba, me queda que 0 menos i es igual a 0, con lo cual i también es 0. Y si pongo 0 y 0 arriba, no llego a ningún absurdo. Así que única solución, el 0, 0. Entonces, el núcleo de f es el generado por el 0, 0. O sea, en realidad no ponemos generado por el 0, 0. El núcleo de f es el espacio que tiene solamente al 0, no lo ponemos con generadores. Cuando es el espacio que tiene solamente al 0. Es el único espacio que no tiene dimensión, ¿no? Bien, ya buscamos imagen. Ahora hay que hacer preimagen. Voy a descongelar. Ahí vuelvo de a poco. Ya estoy volviendo. ¿Cómo vamos a hacer f a la menos 1 de t? Voy a pensar en la definición, ¿sí? F a la menos 1 de t son los b pertenecientes al espacio de salida, tal que al transformarlos caen en t. O sea que son los xi pertenecientes a R2, tales que f de xi pertenecen a t. En nuestro caso R2. ¿Sí? Ahora, f de xi, ¿qué es? Es x más i, x menos i, x. Tiene que pertenecer a t. Y acá es donde hay que tener cuidado porque hay veces que las letras se repiten. ¿T quién era? Eran los w pertenecientes a R3, tales que x más y más z es igual a 0. Ojo al piojo, esta x, esta y y esta z no son los mismos que están acá. ¿Esto qué me representa? Primera y esto es tercera coordenada. O sea, podríamos describir los vectores que están en T como los vectores de R3, que si sumo sus coordenadas, me da 0. Si yo quiero que este vector pertenezca a T, entonces, si yo sumo sus coordenadas, me tiene que dar 0. ¿Sí? Así. Este sería el X de esta ecuación, este sería el Y y este sería el Z. O sea, ¿qué hice? Transformé un vector genérico y ahora le pongo la condición para que esté en T. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda la ecuación? Esto es hoja 6. Me queda X más Y más X menos Y más X igual a 0. Y se me vuela con Y, me queda X más X más X. 3X es igual a 0, entonces X tiene que ser 0. O sea, X más Y, X menos Y, X sería f de xy. Y para pertenecer a t, tiene que ocurrir que x valga 0. Entonces, ¿qué me queda? Y menos y, 0. Entonces, estoy haciendo algo mal. ¿Por qué estoy haciendo algo mal? ¿Dónde me estoy trabando? F a la menos 1 de t, ¿en qué espacio vive? No vive en R2. ¿Sí? O sea que esto, ¿sí? Yo tengo que volver acá, pertenezca f de xy, pertenezca a t, x es igual a 0. Entonces, mi vector xy tiene que tener la pinta 0y. Ya sé que me pixelié. O sea que esto es y por el 0, 1. Entonces, f a la menos 1 de t es el espacio generado por el 0, 1. Ahora sí me gustó. O sea, cualquier vector que esté acá, si yo lo transformo, me devuelve, me da 0. Ya sé que me pixelé todo, ahí vuelve a trabajar. Profe, usted tomó que vive en R2, ¿no? Claro. Esa parte me mareó. A ver, la preimagen, lo voy a acercar para que se vea, son vectores del espacio de salida, tal que si los transformo, me caen adentro del espacio T. Yo lo que vi es que mis xy, para que al transformarlos caigan en T, la condición que tienen que cumplir es que su coordenada x sea 0. O sea que son de la forma 0y. Y ahí me saqué mi subespacio. Lo escribo como subespacio, ¿por qué? Porque la preimagen de un subespacio es un subespacio. ¿Sí? Ahora que con lo que vamos a terminar, que es preimagen de un vector, eso no es un subespacio. ¿Sí? Vamos hasta acá. ¿Alguna pregunta?
f a la menos 1 de W1, y vamos a hacer solamente W1. Mi W1 era, no, vamos a hacer los dos, 2, 4, 6. Y también quiero hacer f a la menos 1, en el último punto, hagamos raya larga, de W2, siendo W2, el 2, 3, 7. Entonces, ¿qué es f a la menos 1 de W1? Son los xy pertenecientes a R2, tales que f de xy me da el 2, 4, 6. Si se fijan, dentro de este conjunto claramente no está el 0. Entonces no puede ser un subespacio, ¿no? Porque si yo paso el 0 por la transformación, me devuelve el 0, no me devuelve el 2, 4, 6. Por este lado, f a la menos 1 de W2 son los xy pertenecientes a R2, tales que f de xy me da el 2, 3, 7. Pero ahora puedo hacer lo mismo que hice para calcular el núcleo. O sea, f de xy es x más y, x menos y, x igual al 2, 4, 6. Y acá me queda x más y, x menos y, x igual al 2, 3, 7. Y calcular la preimagen se me reduce al resolver un sistema de ecuaciones lineales. X más y igual a 2, x menos y igual a 4, x igual a 6. Acá me queda x más y igual a 2, x menos y igual a 4, x igual a 7. Esto es un 3. Si nos fijamos, volvemos. Si se fijan, estos dos sistemas tienen la misma matriz asociada. Acá me queda pavote porque ya tengo una ecuación, ¿sí?, que me da el valor de una de las incógnitas. Pero si tuviera más ecuaciones o más de 2 vectores para buscar la preimagen, puedo resolver. O sea, yo me podría armar la matriz 1, 1, 1 menos 1, 1, 0, extendida con el 2, 4, 6 y con el 2, 3, 7, y me resuelvo el sistema matricialmente, los dos sistemas, de manera simultánea, ¿sí? Porque la triangulación que me sirve acá me va a servir en los dos casos. En este caso no es necesario, ¿sí? Veamos qué pasa, voy a copiar los sistemas del otro lado. Y igual a 4, x igual a 6, por el otro lado, x más y igual a 2, x menos y igual a 3, x igual a 7. Insisto, cuidado, estos sistemas, ¿sí?, como no son homogéneos, aceptan las tres posibilidades. Puede ser compatible determinado, compatible indeterminado, o puede ser incompatible, ¿sí? O sea, podría pasar cualquier igual a 6. Si esto lo reemplazo arriba, me queda 6 menos y es igual a 4, con lo cual y es igual a 2, ¿no? Y si yo hago x más y, ¿me da 2? No. A ver, me queda 6 más 2 es igual a 2. Absurdo. Entonces, no existe f a la... f a la menos 1 de W1 es el conjunto vacío. No existe preimagen. Pero, y en algo le pifié porque yo quería que diera esto. Pero bueno. Bueno, no me dio. Y acá también me joroba, ¿no? X igual a 7, ¿no? Voy para arriba, porque me quedaron los dos ejemplos. Eso pasa cuando uno piensa un ejemplo lindo y pierde la hoja donde lo anotó, ¿sí? En este caso pasa lo mismo. A ver, vamos a cambiar el W2. Vamos a poner el... ¿sí? En este caso también f a la menos 1 de W2 me da menos y es igual a 3, con lo cual y tiene que ser 4, y x más y igual a 2 me queda absurdo. A ver... Imaginemos que yo quiero hacer esto. F a la menos 1 del 1 menos 1, 0. A ver si me da acá. Tiene que pasar que x más y, x menos y, x, tiene que ser igual a ¿qué? Al 1 menos 1, 0. O sea que x más y me tiene que dar 1, x menos y me tiene que dar menos 1, y x igual a 0. Acá no, con lo cual y es 1, y 0 más 1 me da 1. 0 más 1 me da 1, se cumple. O sea que la preimagen del 1 menos 1, 0 tiene un solo elemento, que es el 0, 1. ¿Sí? Se me Profe, complicó encontrar esto porque justamente la que me armé es inyectiva. y si, Entonces todas las preimágenes o existen, o sea, o son únicas o no existen. ¿Qué? y si da infinitas soluciones, eso, No hay ningún problema, hay infinitas soluciones.
Si hay Y infinitas se pone un soluciones. espacio generado ahí. Escúchame. No, la preimagen no te queda un sistema homogéneo, así que no va a ser un subespacio, Ah, ¿sí? Pero claro. nosotros aprendimos el año pasado, en segundo, cómo escribir las soluciones de un sistema lineal, ¿sí? Que sea de una ecuación. Me quedará tipo una Claro. recta, un plano, o algún bicho con un par de parámetros, uno o más parámetros dando vuelta. Me escribo el conjunto, Bien. como si fuera la solución del sistema de ecuaciones. ¿Sí? Y la del homogéneo. Y listo. Exactamente. Son todas las soluciones del homogéneo listo, más la bien. solución particular. Y ahí se me cayó el ancho de banda. Se me puso chiquitita la ventana. Terminamos. Volvemos. Entonces, tenemos este otro ejemplo, que si buscamos la misma, a diferencia del que hicimos antes, este va de R3 en R2, si buscamos la preimagen del mismo vector, el sistema nos queda exactamente el mismo, pero lo que tenemos es que tenemos una incógnita más, que Z, como mis vectores del espacio de salida son de R3, puede ser 0, X tiene que ser 0, Y tiene que ser 1, pero el Z es libre, porque en este sistema de ecuaciones no interviene Z. Entonces, me quedan infinitas soluciones, ¿sí? En este caso, lo vieron en geometría, esto es una recta en R3, ¿sí? Que es el conjunto preimagen de que vimos antes, y la transformación esta que me armé para hacer este ejemplo de modo genérico, porque yo ya lo sé por otro motivo, es que la transformación anterior, o sea, f de xy igual a x más y, x menos y, x, es inyectiva, ¿sí? En cambio, f de x y z igual a x más y, x menos y, x no lo es, ¿sí? No podemos todavía probar la inyectividad, vamos a ver una propiedad, y que con eso cerramos, que me muestra la inyectividad, pero primero vamos a definir bien y recordar a qué era que una función sea inyectiva, ¿no? Y cómo cambia de nombre al trabajar con transformaciones lineales. Pero la idea es la misma, es la inyectividad. Al calcular la preimagen del menos 1, 1, 0, encontramos que hay más de un vector distinto, o sea, al menos dos vectores distintos que tienen la misma imagen. Justamente una función inyectiva no cumple con eso, ¿no? Entonces, damos vuelta a la hoja y definición. Definición. F, transformación lineal. Se llama monomorfismo si es inyectiva. Es decir, que si f de b es igual a f de w, implica que b es igual a w. O sea, una función inyectiva, si tengo dos elementos distintos que tienen la misma imagen, los elementos tienen que ser el mismo. O sea, no hay la posibilidad de que dos elementos distintos tengan la misma imagen, ¿sí? Ya que estamos en plan de definiciones, vamos a decir que monomorfismo, F se llama epimorfismo si es sobreyectiva. Es decir, que la imagen de F es igual al espacio de llegada, ¿sí? O sea, es inyectividad, sobreyectividad, que lo trabajamos en funciones en general, habitualmente de R en R, ¿sí? Acá para transformaciones lineales es monomorfismo y epimorfismo, ¿sí? Y tercera definición, F se llama isomorfismo si es biyectiva. O sea, es mono y epi. O sea, las dos cosas al mismo tiempo. O sea, que manda un elemento en un elemento, o sea, cada asignación es unívoca y me cubre todo el espacio de llegada. Por ejemplo, la transformación que vimos al principio, esta de acá, es un monomorfismo, porque es inyectiva, pero no es un epimorfismo. ¿Por qué no es un epimorfismo? Si buscamos para atrás, en algún lado lo debo tener, ¿sí? Ahora no lo voy a encontrar. ¿Cuándo buscamos la imagen? ¿En qué página? Que queda que la imagen es el generado por el Claro. 1, 1, 1. Claro, esto tiene 1 dimensión menos 2 1, y el espacio de llegada tiene dimensión 3. Entonces, Dimensión 3. seguro que no es epimorfismo. O sea, epimorfismo, para ver si algo es epimorfismo, ya tenemos una estrategia. Busco la imagen y me fijo si tiene la misma dimensión que el espacio de llegada. Si la imagen tiene la misma dimensión, me alcanza para afirmar la igualdad, ¿sí? O sea, para detectar esto, ¿sí? Ya estamos. ¿Cómo vamos a detectar esto? Justamente
a partir de un teorema. Vamos a ver un teorema que nos permite detectar cuando una transformación es un monomorfismo. Entonces, teorema, ¿sí? F es monomorfismo si y solo si el núcleo de F es solamente el vector 0. O sea, le busco el núcleo. Si es solamente el 0, ya sé si es monomorfismo. Le busco la imagen. Si me da todo W, es epimorfismo. O sea que ya tenemos una forma de detectar, si demostramos esto, con el mismo trabajo que venimos haciendo, si una transformación es monomorfismo y epimorfismo. ¿Sí? Entonces, demostración. ¿Sí? A ver, tengo un sí, solo sí para demostrar. ¿Sí? ¿Me coordina la voz Sí. con la imagen? Ujú. ¿Sí? Ah, joya. Genial. Para demostrar un sí, solo sí, la forma de hacerlo es demostrar las implicaciones en los dos sentidos. O sea, es mono implica que el núcleo de F solamente tiene el vector 0. O sea, esta es la hipótesis y esta es la tesis. Para la segunda parte, demuestro al revés. O sea, que si el núcleo de F es el 0, entonces F es mono. Acá se cambian los roles. Esta es la hipótesis y esta es la tesis. Si muestro esto y demuestro esto, demuestro el sí, solo sí. Entonces, hoja 8, demostramos la primera implicación. F es mono, entonces el núcleo de F solamente tiene el vector 0. ¿Sí? Como siempre, si yo en una demostración no uso las hipótesis, estoy haciendo macanas. Entonces, a ver, ¿qué significa que tengo que usar las hipótesis? ¿Qué significa que F es mono? Quiere decir que si F de B es igual a F de W, esto implica que B es igual a W. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué quiero probar? ¿Sí? Que el único elemento del núcleo es el 0, ¿no? O sea, quiero probar que, ¿sí? F, la preimagen del espacio 0, solamente es el 0 del espacio de salida. A ver, ¿cómo lo demuestro esto? F de B, entonces, supongo, ahí está, supongo que existe B distinto de 0, tal que B pertenece al núcleo de F. ¿Sí? O sea, quiero probar que hay un solo elemento en el núcleo. ¿Qué voy a hacer? Suponer que hay otro distinto. ¿Sí? Y llegar a un absurdo. ¿Sí? Como B pertenece al núcleo de F, entonces F de B es igual al 0 vector, ¿no? Esto es 0 de W. ¿Sí? Pero, ¿sí? F del 0 de B también me da el 0 de W. O sea que tengo, entonces, F de B es igual al 0, F de 0 me va al 0, como F es monomorfismo, o sea, acá justamente estoy usando mi hipótesis, si tengo dos vectores que van a la misma imagen, entonces B es igual al 0 de B. Absurdo. ¿Por qué el absurdo? Porque yo había supuesto que había un vector distinto del 0, que pertenecía al núcleo. Entonces, ¿sí? El núcleo de F solamente tiene el vector 0. Listo, primera implicación demostrada. Segunda implicación, esta más linda. ¿Sí? Si el núcleo de F es igual al vector 0, entonces F es mono. O sea que F de B igual a F de W implica que B es igual a W. Entonces, supongamos que F de B es igual a F de W. Tengo que llegar a esto. Si F de B es igual a F de W, entonces F de B menos F de W es igual al vector 0 de W. Pero como F es transformación lineal, F de B menos F de W, puedo pensar que vino a ser F de B menos W. Y esto me da el 0 de W. Ahora, si un vector, al transformarlo, me va al 0 del espacio de llegada, quiere decir que B menos W pertenece al núcleo de F. ¿Pero quién es el núcleo de F? Solamente el vector 0. ¿Sí? Entonces, por hipótesis, B menos W es igual al 0 de B. Pero si B menos W es igual a 0, entonces B es igual a W. Me quedo medio bajo ahí. O sea, partí de que las imágenes eran la misma, hice operaciones válidas, metí la hipótesis y llego a que B es igual a W.
Si miro esto y esto, entonces F es mono. Con esto demostrado, entonces, ya está, tenemos una forma de detectar si una transformación es inyectiva, simplemente miro el núcleo, a ver si es el 0, solamente, y detectar si es sobreyectiva, mirando la imagen. ¿Sí? En el ejemplo anterior, f de xy igual a x más y, x menos y, x, nosotros vimos que el núcleo de f era solamente el vector 0. Entonces, f es mono. Y vimos que la imagen de f era el espacio generado por el 1, 1, 0, 0, menos 1, 0. ¿Sí? Que es distinto de R3, porque esto tiene dimensión 2 y esto tiene dimensión 3. Entonces, f no es epi. Como no es epi, entonces f no es isomorfismo. Y listo el pollo. ¿Sí? ¿Qué vamos a trabajar la clase que viene? Porque se me acaba el tiempo, ¿sí? Que estas cuestiones de propiedades de las transformaciones, o sea, la inyectividad, la sobreyectividad o la biyectividad, va a estar condicionado por, o sea, nos va a dar condiciones sobre las dimensiones del espacio de salida y el espacio de llegada, ¿no? Y vamos a trabajar con un teorema que se llama teorema de la dimensión del espacio de salida. Este va a ser un teorema de la dimensión para transformaciones lineales. En la práctica anterior, nosotros trabajamos el teorema de la dimensión para la suma de espacios, que es algo distinto. Con esto que trabajamos hoy, aparte del el ejercicio 5, el segundo ejercicio 4 y el segundo ejercicio, el 8, el 9, y hasta el 9 y hasta el 10 podrían hacer. Pueden seguir un poco más, ¿sí? Pero en principio si hacen hasta el 10, ¿sí? Me alcanza. ¿Sí? Buenísimo. Listo. Entonces eso es todo por hoy, ¿sí? Gracias por el aguante ante los problemas técnicos y nos estamos Profe, conversando durante la Si, semana. puedes, ¿Eh? si el fin de puedes subir esto que tuvimos que estuvo Sí, grabando. sí, no te preocupes que yo lo subo lo antes posible. ¿Sí? O sábado o el domingo está subido seguro. Bueno, Nada, gracias. bueno, gente, nos vemos.